haciendo estas carreteras, mejorándolas, mejor dicho, porque estas carreteras ya existen por los madereros. Es como, por ejemplo, la carretera Federico Basadre, donde transitamos para ir a Huánuco, para ir a Lima. Esta carretera Federico Basadre fue hecha primeramente por los madereros. Ya, por los madereros fue intervenida para que saquen su madera y fueron ingresando hasta llegar a Pucallpa. Y lo que ha pasado después es que se ha mejorado y por el mismo lugar o se ha cambiado pequeños trazos. Entonces la realidad en la selva es así. Esta carretera, por ejemplo, que no existe ahora, esta carretera está hasta acá nomás, por acá. Han avanzado desde Puerto Italia hasta acá. El resto ha ingresado una empresa maderera, sí ha ingresado hace algún tiempo. Entonces, pero los madereros siguen sacando madera, siguen sacando, formales e informales. Ellos sí transitan. Las personas que quieren salir hacia la costa de Nueva Italia, por ejemplo, salen en esos carros madereros, arriba, sobre los troncos, corriendo peligro, salen, o sea, esa es la realidad. Entonces, estas carreteras ya han sido realizadas, están a manera de trocha y solamente pueden transitar los madereros. Esta carretera Puerto Cutaya, por ejemplo, también existe la trocha. Entonces, ¿cuál es la intención? Porque en algún momento los ambientalistas, no, las ONGs, cuando yo presentaba este plan, saltaron el grito al cielo, ¿no? Entonces ellos dijeron deforestación de la selva, el peligro de la deforestación en la selva, ¿no? Entonces, y yo no me corría porque yo sabía lo que hacía. No estaba tocando zona intangible, que es por acá, la reserva natural, es por acá, me parece, más o menos, todo esto es reserva natural. Entonces, eso era una. Y tuvimos un encuentro en el Colegio de Ingenieros del Perú, acá en Ucayali. Las ONG llevaron, porque ellos viven definitivamente de dinero del extranjero, entonces ellos tienen que brindar información, bloquear avance de carreteras para que justifiquen su sueldo, ¿no? Y cuando estuvimos en el Colegio de Ingenieros estuvieron los de la ONG de Europa o de Estados Unidos, estuvieron presentes ahí, ¿no? Y entonces ahí los ingenieros, ambientalistas y no ambientalistas que trabajan por esas ONGs se disparaban, pues, ¿no? Mientras más fuerte hablaban. Yo la verdad me vi sorprendido porque me fui solo, no había llevado mi equipo técnico para exponer esta parte como les expongo a ustedes, ¿no? Pero me encontré con una barrera bien fuerte. Pero estaba en mi casa, ¿no? Porque el Colegio de Ingenieros, como ustedes saben, ingenieros, es como nuestra segunda casa. Y no me iban a faltar al respeto. Y quien estaba de moderador era el ingeniero Edgar Díaz Zúñiga, que es ahora vicerrector, el vicerrector de investigación, ¿no? Entonces, bueno, le dije, finalmente yo no estoy tocando 1 metro de reserva natural. De esos uno se tiene que cuidar. Si me demuestran que estoy tocando 1 metro de reserva natural, pues yo puedo renunciar si quieren a mi cargo. Pero si yo les demuestro que no están, renuncien también ustedes a su cargo, porque me están acusando de algo que no estoy haciendo.
Ellos no muestran planos como yo lo muestro. Solo muestran letras. Nosotros somos ingenieros. Yo esto lo tenía que explicar en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el caso de Purús, el caso de Hebreón, en el Ministerio del Interior, no. Cuando estuve en Relaciones Exteriores fueron del Ministerio del Interior, fueron la Fiscalía inclusive, porque la Fiscalía tenía tenía la mala concepción que esta madera era explotada por madereros peruanos, pero no se daba cuenta que el río de esta parte corre hacia el Brasil. Entonces, jamás iba a llegar esta madera hacia Perú. Toda esta madera se iba al Brasil. Es más, si la madera cuando la marina incapta, lo bota al río. Y cuando lo bota al río, ¿a dónde se va? Se va al Brasil. Y la fiscal decía que ella iba a apresar a los madereros peruanos. Cuando yo le expliqué esta parte, no solamente esta parte, sino esta parte también, este río se va al Brasil. Entonces le dije, tendrá que capturar pues a los madereros brasileros, no peruanos, porque esta madera se va al Brasil. Entonces ahí reaccionó, ¿no? Tuvimos un contacto con ellos para explicarles mejor. Pero estos ambientalistas simplemente se dedican a criticar. Mientras más critican, más justifican su sueldo, ¿no? Pero eso no debe ser así, ¿no? Hay que hablar con la verdad siempre. Y finalmente, cuando ya yo les dije, yo les decía directo, grábenme también lo que yo hablo, les decía, grábenlo y llévenlos a su ONG. O sea, no solamente graben lo que ustedes gritan, graben lo que yo también hago. Porque esas ONGs tienen poder y en algún momento pudieron haber tocado al gobierno regional para que me expulsen. Esto también lo expliqué en Purús. Y en Purús también me amenazaron esto, ¿no? Que a ti te vamos a sacar de tu cargo. Un problema, le dije, yo no estoy acá por el cargo, estoy por hacer algo por Ucayali. Si me sacan del cargo, me prefiero. Finalmente, ya para finalizar, yo les dije, veámonos acá. Reunámonos en la comunidad nativa Nueva Italia. Si ustedes dicen que defienden a los comuneros, acá que sea nuestra próxima reunión. Y con un reto. Si las comunidades que venían de diferentes lugares nos reuníamos acá, si las comunidades nos pedían que no hagamos carreteras, yo renuncio. Pero si las comunidades dicen que sí quieren carreteras, ustedes renuncian. Ese es el reto. Pero vamos a reunirnos acá. Lleven toda su gente que tengan y vamos a este lugar. Los cuestioné, ¿no? Porque yo tenía en el colegio de ingenieros, imagínense, en mi propia casa que me estén cuestionando, no era posible. Se quedaron callados. Después me invitaron a otras reuniones, pero ya no en el colegio de ingenieros, no, le dije, no, yo no voy. Ustedes quieren justificar, quieren pelear, lo que quieran. Vamos a los ministerios, vamos a gestionar presupuesto, vamos a hacer algo por la región. Pero ya me invitaban a sus locales, no me iba. En el colegio de ingenieros tuvimos ese enfrentamiento con ellos. Entonces, imagínense una carretera desde Pucallpa, Macicea, Iparía, Colomnesi, Atalaya, Cepago. Sería un corredor vial muy importante y todavía con salida a Abreu, ¿no? Imagínense ¿qué hizo Tarapoto o San Martín? ¿Qué es lo que hizo Martín? Hizo un corredor agrícola parecido a esto, ¿no?
donde estaba, y pavimentaron sus carreteras, ¿no? Sean departamentales, incluso carreteras vecinales han pavimentado. Pero esta parte, así, el resto no lo tocaron. ¿Por qué? Porque entre Pucallpa y Agüitía, por ejemplo, hay más acceso, más comunicación, hay electrificación. Entonces, definieron una zona y aceptaron que les quiten el IGB, pero con la condición de que les hagan así sus carreteras y los pavimenten. Y surgió un desarrollo inmenso así en una parte de transporte. Es como si estas carreteras estuvieran ya bien enripiadas y en algunas pavimentadas. Les aseguro que llega la educación, la salud, el turismo. El río Agüitiano está muy contaminado, entonces habría turismo también ahí. Llegarían todos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se plantea. ¿Alguna pregunta acá? Porque ya vamos terminando. Ah, no, ya no, ya. Hace 3 años, más de 3 años que no. Esos cargos no son muy permanentes. Además, cuando a uno no le gusta, está robando por los cargos. No, yo no trabajo. Trabajé cerca de 3 años. Ya vinieron los cambios y yo ya también cambié. No estoy trabajando. Otra pregunta. Ya. Les pongo solamente un ejemplo. Miren, una vez un dirigente de un poblado, a ver, me ubico. Por acá está Agüitía. Sí, no, acá está Agüitía, acá está Huipoca. Ok. Y Santa Rosa. Yeah. Acá está Agüitía. Esta es Agüitía. Este es Huipoca. Y acá hay una carretera hacia Santa Rosa. A ver, quiero ver dónde está Santa Rosa. Creo que es por acá, sí. Sí, por acá. Y llegamos y acá está Santa Rosa. Esta es una vía departamental que existe ya existe. Creo que con el presidente, el doctor Velázquez, se aperturó esta carretera. Y porque antes solamente se trasladaban a través del río. Esta es una zona productora el mejor plátano del Perú se encuentra acá. ¿Y quién me lo dijo? Me lo dijo un administrativo de la PepsiCo, de la Pepsi Cola, vino a mi oficina y ellos sacaban plátano de acá. Y me invitó a una reunión acá en Santa Rosa. Entre ellos, porque venían un grupo ellos, las comunidades que viven por acá, por los alrededores, y el gobierno regional a quien yo iba representando. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito, ¿eh?
Entonces, en esta reunión, en este lugar, nos reunimos. Es un centro poblado, comunidad nativa, creo que es Santa Rosa. Son comunidades nativas. Entonces, yo no sabía tanto la importancia, ¿no? Que la PepsiCo, imagínense que llegue hasta este lugar. ¿Para qué sacan el plátano? Para los chifles. ¿Okay? Los chifles que ellos fabrican y lo venden ya, ¿no? Y dijeron que el mejor plátano estaba acá en esta zona. Entonces él me dijo, nosotros, la PepsiCo va a comprar directamente al agricultor, ya no al intermediario, sino al agricultor. Y además iban a hacer algunas actividades de desparasitación, ¿no? Algunas actividades sociales en este lugar. Y comprarles directamente. Es más, y también mejorar la producción. O sea, ellos mismos iban a asesorar la producción. Lo único que quería esta empresa privada de esa envergadura internacional, lo único que quería es que esta carretera esté habilitada todos los meses del año. Ese es lo único que pedía el gobierno peruano. Lo demás, ellos se iban a encargar. Y lamentablemente ese año no me vino presupuesto. Por más que peleaba en el DMTC, me iba de puerta en puerta, ese año no me dieron presupuesto. Esta carretera en invierno se pone mal, si no hay mantenimiento, ya no hay pase, y solamente pasan los madereros. Y son ellos los que van socavando, destruyendo la carretera. Y listo, entonces ellos que agarraron, chao proyecto, se fueron. ¿Se dan cuenta la importancia de una carretera? Otra experiencia acá nomás, otra experiencia, el Valle Sion. El Valle Sion está por acá. Un dirigente me visitaba permanentemente, ¿no? Y me pedía petróleo para que haga su carreterita acá y llegue al Valle Sion. Una zona muy productora de plátano, ya también están sembrando cacao. Toda esta zona ha sido cocalera. Toda esta zona ha sido cocalera. Entonces esta carretera estaba destruida. Ningún alcalde llegaba a este lugar, ni candidatos, nadie. Pero era una zona muy productora, que sacaban sus productos por el río, hasta acá, hasta Santa Rosa, y de acá ya lo sacaban en carro, cuando estaba habilitado. Si no, tenían que sacar por río hasta acá. Era un costo inmenso. Y esto no me pertenecía a mí, porque esta es una carretera vecinal, ¿no? Y entonces yo tenía que tocar las puertas de la municipalidad provincial de Padre-Abad. En ese tiempo estaba el alcalde Sosa. Le expliqué que nosotros podíamos apoyar con algunas maquinarias y que él apoye también con otras maquinarias, porque era su responsabilidad. Y él me dijo, pucha, encantado, ingeniero. Sí, pero no tenemos petróleo. Y por acá está, más abajo está la Maple, explotando gas. Toqué las puertas de Maple. Le dije, ustedes tienen que hacer trabajo social, tienen que colaborar, y tanta cosa. Sí, me dijo. ¿Y qué? Necesitamos petróleo. Y también filtros para mantenimiento de máquinas, ¿no? Me dieron 5.000 galones de petróleo. Había un amigo, dijo, a ti te doy, porque en ti confío. Y lo metimos los 5.000 galones de petróleo acá. Ellos pusieron 3.000 al inicio. Entonces nosotros avanzábamos con la carretera. Avanzábamos y dije, hasta acá llegamos. Porque ya no nos da más, tenemos que ir por otro lado, tenemos más carreteras que atender y ya nos damos. Estos señores consiguieron de su propia economía 3.000 galones de petróleo más. Dijeron, ingeniero, llegue a la carretera. Y lo tuvimos que llegar acá. Llega a la carretera con su mantenimiento. Entonces empezó a llegar a la agricultura, imagínense. El director de agricultura era mi amigo. Primera vez que llegó a agricultura acá. Primera vez que llegó el director de educación.
primera vez que llegó el director de salud y la electrificación empezó a gestionarse este lugar. Entonces esto es un poquito para contarle la historia de cuán importante es una vía. Y esta vía ya existía, o sea, yo no me metía en lugares donde tenía que deforestar, ya existía. Los cocaleros ya sacaban coca de acá. Cuando llega esta vía, los cocaleros se alejan, porque puede entrar la policía, el hora. Es un tiempo que encontramos en la carretera a una señora de 70 años de edad cargando un saco de cacao, porque su producción se estaba malogrando. 70 años, imaginen, sacando, caminando todo este recorrido por acá para Santa Rosa, para que lo pueda vender y pueda subsistir. Entonces, habiendo la carretera, eso se ahorra. Eso es un poco para mostrarles la realidad en la selva. Y este es uno de los ejemplos de muchos que hemos podido hacer. No trabajamos día y noche, por más que seamos funcionarios públicos. Personalmente yo recorrí estos lugares. Cuando sean ustedes ingenieros, los animo a que hagan lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Ah. Cuando se apertura así, como de carreteras o vías, ¿cómo se le consigue, se le tomaría como caminos vecinales? Ya. Esta carretera, Federico Basadre, San Alejandro, Huipoca, Agustín, se llama Vía Nacional. ¿Ok? Es la carretera principal a nivel nacional. Es una vía que interconecta departamentos. Es una vía nacional. Esta carretera de acá es una vía departamental. También, por ejemplo, esta carreterita de acá, Neshuya Curimaná, es una vía departamental. De Campo Verde hasta el límite de Huánuco es una vía departamental. La carretera de Campo Verde a Nueva Requena es una vía departamental. Así está categorizada en el MTC. Pero por acá hay carreteritas. Y esta es una vía vecinales ya. Estas son vías vecinales. Por acá. Bien, vías vecinales. Eso lo vamos a ver en categorías, ¿ya? Estoy adelantando un poco. Son vías vecinales, por acá hay otra. Son vías vecinales. ¿Ok? Entonces, las nacionales generalmente son las que comunican departamentos. Las departamentales son troncales principales, ¿no? Pero las vecinales son ya las más pequeñitas. Vecinales o rurales también le llaman, ¿no? Ya se entendió un poquito, lo vamos a ver más adelante también. Listo, ahora sí. Mucho me demoro, un poco que me emociono en esto. ¿Qué más importancia hay acá?
A ver, esto es el envío oceánico. El proyecto, un ferrocarril, ¿no? Este es un trazo que lo hicieron los chinos. China trabaja mucho de la mano con sus empresas privadas. Si la empresa privada le dice, mira, yo tengo un proyecto de esta envergadura que va a durar 10 años, entonces el gobierno chino le da plata a esa empresa privada y trabajan de la mano. Muy bonito, ¿eh? Entonces hay 3 rutas. La ruta norte, que es esta. La ruta centro. A ver, la ruta centro. Me parece que entra por acá. Llega a Lima. Y la ruta sur llega al sur acá. ¿Ok? Entonces, 3 rutas. Pero estas 2 rutas pasan por bastante cordillera de la sierra. Ustedes saben que Bolivia es bastante accidentado. Entonces no es así tan directo, pues, ¿no? Sino que hay que hacer curvas, pues, ¿no? Hacen esto y al final sale, ¿no? Igualito esto. Por los cerros, ¿no? Entonces, esas 3 rutas fueron evaluadas por los chinos, por la empresa china, y se quedan con esto. ¿Qué significa? Significa o sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo es que los chinos llevan los productos del Brasil hacia la China? La China se va por acá, hacia este lado. Lo que hacen es esto, abajo de Chile, sube por acá y se van. Se van así, ¿no? Se van y cruzan hacia la China. Y ellos quieren ahorrarse todo este panorama y hacerlo directo en este lugar. Y se ahorrarían porque la China saca mucho producto de Brasil. Y este tren bioceánico, pues, como ustedes se dan cuenta, se va por la selva, ¿no? La selva de Brasil, parte baja nomás. Toda la selva de Brasil y entra a Perú. Entra a Perú. ¿Y por dónde? Por Pucallpa. ¿Ok? Por Pucallpa, luego San Martín, Amazonas, Cajamarca, y sale a Bayóvar, a Chiclayo y Bayóvar en Piura. Esto los chinos vinieron y lo explicaron acá en Ucayali, como en 5 o 6 oportunidades. Y nos invitaron a todos los funcionarios gerenciales, digamos, ¿no? Del gobierno regional. Y el único que iba era yo. ¿Por qué? Porque las reuniones eran a las 8 de la noche, 9 de la noche, donde ya los funcionarios pues, estaban en su casa descansando, ¿no? Y yo me iba porque me interesaba, ¿no? O sea, estos son proyectos pues, a mediano, largo plazo, ¿no? A 10, 20 años. Pero los chinos se proyectan así, pues. Y al gobierno regional no le interesa, pues, ¿no? Porque ellos su periodo son de 5 años nada más. Y no le interesaba, porque ya terminó sus 5 años. ¿Y a mí por qué me interesa? Porque soy ingeniero, porque el colegio de ingenieros debería, una falta grave, y hoy en la universidad, ¿no? Pero en ese tiempo no estaba todavía. Entonces yo me iba a todas las reuniones, participaba, y en una de las reuniones me pidieron que haga yo que explique este plan, y cómo cómo se beneficiaría el Perú
tren bioceánico acá. Entonces yo les expliqué que el Perú también debe ser beneficiado con este tren bioceánico, sus productos, todo. Y a los chicos les gustó. Dijo, sí, pues también podemos llevar productos del Perú. Y que ellos pretendían un buen puerto en Pucallpa, que esta carretera esté en perfecta. Y por acá se venía, ¿no? Y se iban. No, a ver, no, por acá, así, por acá se hacia el norte. Entonces, bueno, pues ahí quedó. Yo seguía pendiente. Los chinos me dieron su tarjeta en chino y en español, ¿no? En chino no entendía nada. Y ya también me pidieron mi tarjeta. Y más o menos a un año y medio, me llega la invitación para ir a la China. 15 funcionarios del Perú y 15 funcionarios de Brasil. Y dentro de esos 15 funcionarios del Perú estaba yo. Todo pagado, 3 semanas, y con propina incluso. Y en los mejores hoteles, en la mejor universidad de la China, en Beijing. Y los funcionarios superiores a mí me dijeron, no te vas, escoge tú, o te vas o renuncias al cargo. Bueno, dije, pues no sé, ya que decidan ustedes. Entonces ellos nombraron a otra persona para que se vaya en lugar de mí. Y vino el representante de la embajada china y le dijo, no señor, es con nombre propio, usted no puede cambiar el nombre. Al gobernador le dijo, usted no puede cambiar el nombre. La invitación es para el ingeniero Eleuterio Pérez. Además de otros, ¿no? De acá de unos 4. Fue el alcalde de Bolognesi, por ejemplo. ¿No? Entonces, es con nombre propio, no es que es alternativo 4 personas. O quiera o no, el mismo gobernador me tuvo que llamar y me dijo, ¿sabes qué, Eleuterio? Ve a Lima, alista tus cosas y ve a la embajada a tramitar tu visa, ¿no? Para ir a la China. Le digo, pero el gerente, el asesor no quieren que me vaya. Le digo, no, y hasta la hora. Quiero decir, a ver, tema ferroviario en la China. La China está interconectado con vías férreas, toda la China, toda, no una parte, toda la China. Y todos dan hacia un puerto, Acá, por ejemplo, si fuera el Perú a Lima, en el sur también hay un puerto, y todo interconectado, es una enmarañada de vías férreas. ¿Cómo no va a progresar la China si está todo interconectado a través de vías férreas? No así, por ejemplo, así, como si estuviera así. Así está interconectado la China, así. Es un enmarañado. Y fabrican mantenimiento de una de las principales fábricas, además del turismo que tuvimos que hacer. Muy bonito, pero gracias a un pequeño sacrificio que uno hace, ¿no? Como dicen, pues uno no sabe cuándo es recompensado. Entonces mis colegas, mis amigos que estaban en gerencias, envidiosos, ¿no? Decían, no, está gastando la plata del gobierno, tanta cosa. Más o menos gastamos algo de $10,000 cada uno en ese viaje, porque incluso nos daban diarios $70 para cualquier cosa, a pesar que nos daban alojamiento, comida, ¿no? Pero además de eso nos daban $70. ¿Se entendió esta parte de la importancia de las vías férreas también? ¿Se entendió? Y este proyecto, miren, este proyecto no hay autoridades que se interesen por el proyecto norte. En cambio, sí hay autoridades que se interesan por el proyecto sur. Y acá están los congresistas de uso, de Ica, de Arequipa, todos quieren el sur
Y por el norte no hay. Yo cuando me iba a participar, 1, 2 de Cajamarca, de Amazonas, porque no les interesa, son 5 meses nada más, 5 años que tienen el poder y listo. En cambio los del sur no, ellos son más, ellos sí quieren, ellos sí pelean por el sur, pero los chinos no quieren por el sur, pues. Los chinos quieren por el norte, porque ellos van a poner la plata. Porque por el norte es más factible, no hay no es muy accidentado esta ruta. Pero los congresistas no aprueban ese proyecto, porque no hay interés en los que se beneficien, nos beneficiamos en el norte, y porque somos pocos, ¿no? En el norte los que estamos interesados. Pero los del sur se ponen en fuerza y no lo aprueban el proyecto, y ahí está encarpetado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Más o menos esta es la ruta por donde la ruta férrea, que departamentos se verían beneficiados. Primeramente Ucayali, imagínense. Y Ucayali podría perder esa ruta si es que no hace un puerto. Eso es lo que le falta a Ucayali, el puerto. Porque Yurimaguas ya tiene un puerto hermosísimo, moderno. Se inició en paralelo con el de acá de Pucallpa, pero las autoridades de allá son más departamentalistas, ¿no? Al toque se pusieron pilas, peleando, pero ya tienen puerto. El puerto de Yurimaguas es por acá. Yurimaguas, Moyobamba, es por acá, me parece que es por acá, creo. Entonces los chinos de repente vengan por acá, ¿no? Y salen por acá y lo dejen a Ucayali aislado. Entonces lo que necesitamos en Pucallpa es un puerto, primeramente un puerto moderno. Hay que ser visionarios. Esto no lo entienden las autoridades. Cuando ustedes vean ahorita que están ya de candidatos, vean a ver si les explican un proyecto así. Esto es desarrollo para Ucayali muy importante. Si se lo pierde esto, sinceramente tenemos autoridades que no estarían a la altura. Esto no les explican, no conocen los candidatos de esta parte. No tienen esa visión. El puerto lo dejaron. No, nunca. Todo este periodo, miren, de todo el gobierno regional, las municipalidades provinciales, se olvidaron. Y respecto a este proyecto, el Colegio de Ingenieros de Ucayali se hizo presente apoyando esa iniciativa. ¿O no. También Ese tiempo yo era presidente del capítulo de ingenieros civiles. Y como presidente del capítulo de ingenieros civiles, yo me presentaba representando al Colegio de Ingenieros. Pero también tenemos un periodo, ¿no? Claro que nosotros seguimos siendo ingenieros civiles o ingenieros, pero cambian las gestiones. Lo expliqué, esto yo lo he explicado en el Colegio de Ingenieros. Y cambian gestiones, nuevamente recién está empezando una nueva gestión, son de unos amigos y les he explicado a ellos, de repente en algún momento retomamos esto. Pero a mí sí me gustaría que el Colegio de Ingenieros, ¿por qué? Porque el Colegio de Ingenieros seguimos nosotros adelante, ¿no? Espero también de repente en algún momento explicarlo en la universidad, porque otra de las entidades que son permanentes, y yo también como docente nombrado en la universidad soy permanente, ¿no? Entonces, ni así pasen autoridades, congresistas, como universidad debemos
impulsar esto también. No conocen mucho las autoridades universitarias. Un poco. En la parte eléctrica, ¿no? En la parte eléctrica, por ejemplo, están haciendo en Purús una planta eléctrica con paneles solares. En Atalaya también, me parece. Entonces son otros proyectos de envergadura que también se van afianzando. Me parece que en Macicea también había un proyecto así, no sé si estará haciendo esa realidad. Pero ahí, como les digo, eso es lo que se necesita. Profesionales, autoridades visionarias, ¿no? Que se proyecten en el tiempo. La autoridad que se proyecta mínimo a 20 años, esa es una buena autoridad, que dé el inicio, ¿no? No solamente para su periodo, porque como cuando yo hacía esto, yo sabía que estaba sembrando una semilla para que lo sigan los demás. Yo no lo iba a cosechar este presupuesto que iba a venir para las carreteras. Simplemente me alcanzó el tiempo para hacer el plan vial, ¿no? Aprobado por el MTC. Pero las otras autoridades que vinieron no aprovecharon esto. Todo el periodo del gobierno regional no lo han aprovechado. Igualito están como estos, con estas carreteritas. Ahí están dando vueltas acá, en estas chiquitas. Y lo demás, lo que nosotros nos habíamos planteado por acá, ni lo conocen. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ojalá cuando ustedes sean ingenieros y pues se proyecten, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esta parte del trazo del eje de carretera. Ya les expliqué más o menos el panorama de cómo se mueven las carreteras a nivel nacional. Y esto, miren, nosotros en Ucayali estamos, todo lo que están con amarillito son vías nacionales. Miren, Yarú, y las vías nacionales son las que están con amarillito. Miren, la costa está lleno de carreteras. La costa está lleno de carreteras. La sierra también. Y no son vías solamente de ingreso y salida, ¿no? Como tenemos lo de nosotros. Porque acá está Yurimaguas, por ejemplo. Es ingreso y salida de Tarapoto a Yurimaguas, ¿no? Bueno, acá nos sale Ucayali. Acá está Ucayali. Acá en Ucayali hasta Pucallpa es ingreso y salida. No. La costa definitivamente tienen sus puertos, ¿no? Y quieren exportar. Imagínense, en la costa yo tengo, por ejemplo, por acá una chacra que es arrocera, ¿no? Por la Libertad más o menos. Si esto yo sembrara, por ejemplo, palta, acá está mi puerto, o si no, lo llevo a Lima, una Panamericana bien mantenida, nunca hay huaico por acá, nada. Pero si yo sembrara palta acá, por esta zona de Agüitía, por ejemplo, primero me encuentro con la carretera Federico Basada, era un desastre, totalmente. Y así, la salida hacia Lima también no es tan buena, pero me demoraría un montón en llegar acá. Entonces, ¿quién tiene más ventaja? ¿Este que está acá o este que está acá? O los que estamos acá. Los de la costa.
los de la sierra en segundo lugar y en tercer lugar la selva. No sé si se han dado una vuelta por Tingo María. Es un desastre la carretera Federico Basadre. Y es más, los productos no están en la carretera Federico Basadre, están más adentro. Entonces, esa es la importancia de las vías en un departamento, ¿no? Esa es la importancia. No se va a desarrollar Ucayali si no tenemos en cuenta el sistema vial. Vamos a seguir ahí dando vueltas. ¿Okay? La Fernando Belaúnde Terry. Por eso, la Fernando Belaúnde Terry, ¿te refieres? Es esta. Hace un mes estuve por acá, me fui a Purús. No quería Posuso. Es esta y sale por acá. Por acá, se va a Lima. Y ustedes dirán, ¿y por qué no utilizan esta carretera? Porque hay un tramo que no está pavimentado. Y ese tramo que no está pavimentado no tiene puentes, sube el caudal de los ríos, de las quebradas, y se forma intransitable. Y hay unas curvas así, y puro enripiado, así. Entonces los camiones, los buses no pueden transitar por este lugar. Pero es más o menos no, más era 90, 120 kilómetros. Se mejora esto y sería una salida a Lima por este lugar. Ahora estamos dando la vuelta por acá, ¿no? Me parece que es por acá y entras. Estamos haciendo esta vuelta. Pero hay un tramo que falta. Más o menos son 90, 120 kilómetros. Que hay que mejorarlo. Que hay que pavimentarlo. Pero este tramo, por ejemplo, está hermosísimo. Y los productores de acá se van así y hacen todo este recorrido. Así. Por acá, lo que tienen producción acá, regresan hasta el kilómetro 86 y dan la vuelta. Y ya, más o menos tienen un panorama de dónde estamos nosotros a nivel vial. ¿Ok? Listo, ahora sí. Voy a hacer una pausa de unos 3 minutitos, ya hago 3 minutitos.
Ok. Ahora sí entramos ya a nuestro tema principal, carreteras. Vamos a tomar lista, ¿eh? ¿Cuántos son? 27 nomás. Listo. La lista es automática, como ya les dije. ¿No tienen preguntas? Pregunten, ¿eh? A ver. Expropiar. No, sí hay. Ya, ya. Ya. Miren, cuando se hace el trazo de una carretera, muchas veces, ¿eh? Muchas veces se va a pasar por propiedades privadas. Eh, pero si tiene que pasar por ahí la carretera, o sea, no hay manera de pasarlo por otro lado, entonces esas propiedades se expropian. Y cuando se hace el proyecto, se tiene que presupuestar todas esas propiedades privadas. Y depende, porque en el Ministerio de Agricultura hay ya está, bueno, en lo que es propiedades, el costo me parece que lo tiene el Ministerio de Vivienda, pero si es agrícola, el costo lo tiene el Ministerio de Agricultura. Y si está con sembrío, también hay un determinado presupuesto y la tarifa lo pone el Ministerio de Agricultura. Antes no había, pues, ¿no? Entonces era más difícil, ahora ya no es que nos ponemos de acuerdo con el dueño para ver si te pago más, te pago menos. Ya no, simplemente se cotiza de acuerdo al presupuesto que está en Agricultura. Y eso se tiene que pagar, no más, no menos, ¿no?
Definitivamente siempre hay asperezas con los dueños, ¿no? Que quieren que se les pague más, inclusive, o muchas veces no quieren que pase por ahí la carretera. Pero si es de un bien público, entonces el Estado tiene que hacer valer ese trazo y tiene que pagar a los propietarios. Así se procede últimamente. Listo. Vamos a ver con trazo. ¿Cuánto avanzamos? Rutas y líneas dependientes. Listo. El diseño de una carretera nueva se realiza por fases o etapas, en las que se tiene la posibilidad de evaluar progresivamente la viabilidad económica. Esto es lo que manda en un trazo de una carretera, la viabilidad económica del proyecto. De manera general, los propósitos y actividades de cada fase son la fase 1, la prefactibilidad, la fase 2, la factibilidad, y la fase 3, el diseño definitivo. ¿Ya? Para determinar una carretera hasta llegar el expediente técnico. Este es el expediente técnico. Pongan mucha atención, si no lo captan, pregunten, ¿no? Porque de lo que ya expliqué anteriormente, yo voy a sacar por lo menos unas 5 preguntas de ahí. De lo que expliqué, de las carreteras nacionales, de las departamentales. Entonces no está ahí escrito, pero ya lo estoy explicando, ¿no? Entonces la prefactibilidad es el inicio, es la idea, ¿no? Yo quiero llegar desde este punto hasta este punto. ¿Por dónde tengo que hacer mi trazo? Puedo hacerlo por acá, puedo hacerlo por acá. Yo tengo una idea, o puedo hacerlo por acá. Pero yo tengo esta necesidad de llegar de acá hasta acá, a través de una carretera. Entonces, esa es la prefactibilidad, una idea. Lo voy a explicar un poco más adelante. La factibilidad es cuando ya se ha definido el trazo. Dicen, no, el trazo más conveniente es este. Muy bien, entonces vamos haciéndole su presupuesto. A ver cuánto cuesta, para ver si amerita, pues, ¿no? Si hay los suficientes productos, si amerita gastar para llegar a este lugar. Y se saca el presupuesto y dicen, ya sí salió 80 millones de soles, ya muy bien. Entonces ahora sí hay que hacer su diseño definitivo. Ahí sí ya con todos puentes, alcantarillas, todo completo, su expediente técnico. Pero cuando se vea la parte económica. ¿Okay? Entonces vamos viendo uno por uno. La prefactibilidad. Acá se definen una o varias rutas posibles. ¿Okay? Se realiza el prediseño aproximado de la carretera a lo largo de la ruta. Se realiza el prediseño aproximado de la carretera a lo largo de la ruta. Aproximado, no es definitivo. Se realiza la evaluación económica preliminar. Siempre prima la parte económica. El objetivo es establecer si el proyecto ofrece posibilidades de ser viable económicamente. Si la evaluación económica no es satisfactoria en ninguna de las rutas estudiadas, se archiva el proyecto. Listo, y ahí queda, ¿no? Si se ve que se va a gastar 600 millones en una carretera y se va a llegar a un lugar que no es activo económicamente, o que es mucho dinero, pues, ¿no? Para poco beneficio, entonces lo archiva. Pero si no,
Si es que se ve que sí económicamente tiene posibilidades viables, entonces pasa a la fase de factibilidad. ¿Ok? En la fase de factibilidad, en la ruta seleccionada, se debe diseñar en forma definitiva el eje en planta de la carretera, además el perfil y las secciones. Y se hace nuevamente una evaluación económica. ¿Ok? Nuevamente se hace una evaluación, pero con más precisión, ya pues no, con más precisión. El objetivo es tomar la decisión final de continuar o no con el proyecto, debiendo su rentabilidad. Ya no es solamente la parte económica, sino la rentabilidad. Esto, y me parece que está en esta fase, me parece que está la carretera Puerto Copa-Atalaya. No quieren proceder porque dicen que no es rentable. Ya, no es rentable. Ahorita les voy a explicar qué pasa ahí, pero vamos a seguir. Si este resulta rentable, se debe continuar con la elaboración de los diseños definitivos de la carretera a partir del eje ya definido. Bien. Entonces, acá se ve, en la factibilidad se ve si es rentable. Y se hace esto es lo que ustedes van a hacer en su práctica. Van a hacer su perfil y sus secciones de un trazo de carretera de aproximadamente 10 kilómetros, 12 kilómetros. ¿Ya? Más o menos a nivel de factibilidad o prefactibilidad. De factibilidad. ¿Okay? Ajá. Bueno, viendo ya el tema de la factibilidad o tanto el análisis económico, creo que, bueno, cuando se hace la ficha técnica, la que evalúa eso, he visto que piden que sea un economista. ¿Necesariamente tiene que ser un economista o puede ser algún ingeniero civil que tenga alguna especialidad sobre eso? No, la ficha económica, sí, pues la factibilidad, los economistas son los especialistas, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando hacía los expedientes técnicos o hacía perfiles técnicos, tenía que firmarlo el economista, pero al economista se le da pues los datos técnicos, ¿no? Para que ellos hagan su corrida económica. Entonces, ellos son los autorizados, ¿ok? Ellos son los autorizados. No, los ingenieros civiles no estamos autorizados para firmar un perfil, lo hacen los economistas. Pero nosotros somos los que le damos los datos, pero no. Entonces, una vez que la factibilidad se ve que es rentable, ya se pasa al diseño definitivo. Aquí se elaboran los diseños detallados, tanto geométricos como de todas las estructuras y obras complementarias, ya no solamente de la carretera, sino de las obras de arte y otras infraestructuras que sean necesarias. Una vez tomada la decisión de construir la carretera, se procede a la elaboración de los diseños de manera continua hasta su nivel de detalle. Ok, esto es el expediente técnico ya, el diseño definitivo. ¿Listo? ¿Se entendió? Prefactibilidad, factibilidad y expediente técnico. Son 3 fases. ¿Okay? A veces cuando hacen su tesis quieren hacerlo esta parte nada más. Y yo les digo, no, tienen que llegar al menos a esta parte, a la factibilidad. Y un poco como que se molestan ahí, pues tienen que llegar al menos a la factibilidad. Para que de esta manera pues vean que si el proyecto es rentable, ¿no? Lo que nosotros queremos saber si el proyecto es rentable. Igual tienen que ser finalmente, ¿no? Y lo ideal sería que en una tesis pues se haga el diseño definitivo, ¿no?
¿ok? Y les digo, miren, ¿por qué la carretera de Puerto Copa, Atalaya, está a nivel de, de, de factibilidad? Porque están evaluando si esta carretera es rentable. Y una de las evaluaciones es que dicen que tienen que pasar más o menos, no me acuerdo, una cierta cantidad de vehículos diarios para que consideren que es rentable. Y nosotros pues con el alcalde, ¿no?, en el ministerio, le decíamos, ¿cómo es posible que pasen, no sé, supongamos, ya vamos a poner un número, 120 vehículos diarios? No va a ser posible, pues, porque esta es una carretera que no está 100% viable. No sé cómo estará ahora, pero en ese tiempo, en invierno sobre todo, no era viable, ¿no? O era viable, pero para camionetas nada más, pero lograr a 120 vehículos diarios. Entonces ellos se cerraban, no posee la pavimentación a esta carretera, porque no hay la cantidad. Entonces nosotros lo que le dijimos, mira, a ver, no mires esto porque la carretera no está bien. Tú mira el área agrícola que va a beneficiar esta carretera. Que nos trasladábamos hasta Breu, Bolognesi, no, Breu está más por acá, Bolognesi, todo Atalaya, inclusive Cepagua, ¿no? Esta parte. Aunque Cepagua quiere salir por acá, bueno, pero esta parte por acá, Garrabona. Tú mira esta área y lo vemos en monedas. Cuando esta carretera sea pavimentada, van a pasar más de 100 vehículos diarios. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque no está transitable al 100%. Entonces, pero los reglamentos dicen que así tiene para aprobarlo, y ahí se cerraban, ¿no? La luchamos duro y nos dijeron que iban a empezar a hacer el proyecto, pero ahí quedó. No sé qué será, habrán avanzado, no habrán avanzado. Pero es otra manera, ¿no?, de ver la parte rentable de una carretera, en la selva sobre todo. Porque en la costa no, pues en la costa pasas una motoniveladora y ya está la carretera. Pero en la selva no, pues es otra realidad. Y los reglamentos lo hacen en la costa, lo hacen en Lima. Nunca vieron la realidad de la selva. Como les dije, esa carretera que hice al Valle Sion, empezó a despegar ese valle, sembraron más cacao, plátano y otros productos. Y esa carretera se tornó totalmente viable. Igualito sería acá en Atalaya, ¿no? Pero, ¿cómo se lo demuestra? Con el área a la cual va a servir la carretera cuando esté pavimentada. Se tiene que pelear en el Ministerio. También. Pero en el reglamento no. En el reglamento se toma en cuenta la cantidad de vehículos que pasan por la carretera. Entonces, tenemos que salir del reglamento, pues. Pero ya es una gestión de las autoridades. Nada más. Y hay que pelear ahí duro, ¿no? Duro. En el MTC hay que demostrarle, ¿no?, con fotografías. Demostrarle cuánto va, por ejemplo, cuánto es el tránsito fluvial, ¿no? El tránsito fluvial. O sea, hay que hacer números también acá, ¿no? Bastante, y demostrarle de que esta vía va a ser muy beneficiosa si es que hubiera un asfaltado acá, ¿no? ¿Ok?
Todo esto va a entrar en el examen, ¿ya? Si no se ponen pilas. A ver, estoy un poco mal de salud, ¿ya? A ver, no sé si podría avanzar un poco más. Ahí nos quedamos. Mañana lo continuamos. Vamos a avanzar un poquito más, ya un poquito más. A ver, rutas y líneas dependientes. ¿Qué es una ruta? Se entiende por ruta aquella franja de terreno de ancho variable comprendida entre dos puntos obligados extremos y que pasa a lo largo de puntos obligados intermedios, dentro de la cual es factible realizar la localización del trazo de una carretera. No es una ruta, por ejemplo, Puerto Copa Atalaya, ¿no? Son dos puntos. Puerto Copa, el inicio, Atalaya, el final. Y que tiene que pasar por ciertos puntos, digamos, por acá, que es obligatorio, ¿no? A esto se le llama ruta. A esto se le llama ruta. Ahora, en una carretera nueva, por ejemplo, la que estábamos pensando, punto de inicio, supongamos Bolognesi, y punto final, Breu. La ruta de pase obligatoria es Puerto Italia, ¿no es cierto? Y entonces la carretera, el paso sería por acá. Punto de inicio, punto final y punto obligatorio intermedio. Ya, a eso se le llama puntos obligados. Son aquellos sitios extremos o intermedios por los que necesariamente deberá pasar la vía, ya sea por razones técnicas, económicas, sociales o políticas. Control primario, poblaciones, áreas productivas, puertos, puntos geográficos como valles y depresiones. O sea, el prioritario es esto, ¿no? Que pase por poblaciones, que pase por áreas productivas, que pase por puertos, que pase por puntos geográficos como valles y depresiones. Esto es prioritario. Y en segundo lugar, que pasen por, en segundo lugar, que pase por caseríos, ¿no? Pero es segundo lugar. Prioritario es que pase por poblaciones mayores. En segundo lugar, si está en juego entre un caserío y un distrito, tiene que pasar por el distrito. Pero si puede pasar por un distrito y a la vez por el caserío, en buena hora, ¿no? Por cruce de ríos, ¿no? Por cañadas, cruces con otras vías, ¿no? Zonas estables, bosques, ¿no? Esto ya es en segundo lugar. Por ejemplo, depresiones, esta de acá. ¿Dónde vemos depresiones? Una depresión y que era punto obligado es el Boquerón, ¿no? En el mismo Boquerón es una montaña muy grande en la que pasa, pero justo en el Boquerón es una parte baja. A ver, no sé por dónde lo veo. Aquí lo veo un ratito. Miren, esto es una montaña, ¿no? No sé si se dan cuenta. Todo esto es una montaña inmensa, ¿no? Pero acá hay una parte baja, justo por donde pasa la carretera. Y a pesar que es bajo, también se ha hecho un túnel, pues, ¿no? Pero este es un punto obligado. Es un punto obligado esta parte, porque hay que aprovechar la parte baja, toda esta montaña. Porque si no, la carretera tendría que venir así. La carretera tendría que venir así, hasta subir a la montaña y de ahí bajar y hacer esto. O por este lugar, ¿no? Venir por acá, dar toda una vuelta y bajar acá. Pero se aprovecha esta parte. ¿Ok? A eso se refiere.
A ver, selección de rutas. Comprenden una serie de trabajos preliminares que tienen que ver con acopio de datos, estudio de plano, reconocimientos aéreos y terrestres, poligonales de estudio. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas hay que ver en la selección de rutas. Por ejemplo, el acopio de datos se refiere a la obtención de la información básica en la zona de estudio, relacionada con la topografía, la geología, la hidrología, el drenaje y usos de la tierra. O sea, cuando se tenga que hacer pasar líneas o rutas que se para carreteras nuevas o para otras carreteras que ya estén hechas, ¿no? Como la de Puerto Copa, Atalaya. Supongamos que nosotros queremos hacer el trazo de esa ruta entre Puerto Copa y Atalaya. Entonces acá nos dice que tenemos que ver la topografía, pero esto hay que salir, hay que ir a ver el lugar. No solamente mandar al topógrafo, el ingeniero encargado tiene que ir al lugar, a ver la realidad topográfica de la zona. ¿Ya? Tiene que ver la parte de geología, pero no solamente el geólogo, el jefe de proyecto, el ingeniero encargado, tiene que ir con el geólogo. El geólogo tiene que demostrar que la ruta actual, por ejemplo, está pasando por una zona geológica muy de baja capacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces el ingeniero tiene que estar ahí para tomar una decisión, ¿ok? En la hidrología, entonces también el hidrólogo puede decir, pues acá hay bastantes quebradas que son por donde está pasando ahorita, es una zona ¿qué le digo? Donde hay más avenidas de quebradas o más cantidad de quebradas, pero el ingeniero tiene que estar ahí para decir, no, pues por esta zona las quebradas son ya amplias o son muy accidentadas o son de grandes avenidas, vamos a tener un trazo de mayor cantidad de obras de arte, puentes, alcantarillas, badenes, ¿no? Juntamente con el drenaje, ¿no? El uso de la tierra, ¿no es cierto? Lo que decía su compañero, van a pasar por propiedades privadas, van a pasar por lugares tangibles o intangibles, ¿no? Entonces es la responsabilidad del ingeniero salir a esos lugares, visitarlo, vivir una semana, 2 semanas, lo que sea necesario, y ahí se va a dar cuenta y ir recopilando datos, ¿ok? ¿Qué más? Estudio de planos. Consiste en la elaboración de los croquis de las rutas sobre planos, cartas geográficas o fotografías aéreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la práctica que ustedes van a hacer en grupo, lo van a hacer el estudio de planos en base al Google Earth. No van a ir ustedes al lugar, ¿cierto? No van a ir, pero van a sacar esa información, ¿no? Con cartas geográficas, el Google Earth en este caso, ¿no? Fotografías aéreas, ¿no? A escalas de 1 en 100.000, 1 en 50.000, 1 en 25.000, son las más comunes, ¿no? Es posible señalar sobre los planos varias rutas alternas o franjas de estudio. Se debe considerar como mínimo los siguientes aspectos: la estabilidad geológica. El año pasado hemos visto la ruta entre Boquerón y Puente Chino, y ahí hemos visto que hay inestabilidad geológica. Una bachiller o 2 bachilleres están proyectándose a hacer un estudio de la estabilidad geológica de ese lugar, por qué hay tanto derrumbe, por qué hay tanta socavación.
¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que ver en el estudio de planos, porque puede ser la ruta más corta, pero geológicamente es la más inestable. ¿Okay? Las pendientes naturales del terreno también, ¿no? Entonces, esto es lo que van a ver ustedes en su trabajo. Las pendientes, porque muchas veces criticamos, decimos, esa ruta entre Boquerón y Puente Chino, todos los años hay derrumbes, no hay pase. Entonces hay que hacer una carretera por otro lugar, ¿no es cierto? Criticamos como población, pero tenemos que ver las pendientes. El año pasado lo hemos hecho con sus compañeros y hemos visto que las pendientes son bastante fuertes y aumenta la longitud de la carretera. ¿Es conveniente o es conveniente arreglar nada más la carretera que ya existe? Eso lo están viendo en el MTC. Bueno, nosotros hemos hecho también unas gestiones para que arreglen eso. Pero hay que hablar con propiedad, ¿no es cierto? Hay que ver las pendientes en otras rutas, ¿ok? La estabilidad geotécnica también, ¿no? Con los especialistas y el patrón de drenaje, ¿ok? El patrón de drenaje es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se hace por una ruta adecuada, de repente la más corta, pero la que tiene quizás la mayor cantidad de puentes y alcantarillas, que hacerlo por otro lado. Como hemos visto en el tramo del tren bioceánico, ¿no es cierto? Los chinos optaron por la ruta más larga, pero menos accidentada. ¿Ok? Entonces, no siempre la ruta más corta es la más conveniente, ¿no? Porque puedes, como los españoles, ¿no? También estuve un tiempo, bueno, me fui por estudios a España. Y ahí pues, supongamos, miren, esos son los países adelantados, sinceramente, son muy prácticos, ¿no? Acá, por ejemplo, la carretera es así. Acá esta parte que es plana, bueno, es bonita, ¿no? Pero acá ya va siendo accidentada. Y hace este trazo, por ejemplo. Estos patas agarran y hacen un túnel. Y lo trazan así. Vienen así. A través de túneles. Y hacen esto. Ya no hacen esto, ¿no? Sino hacen esto. Y hacen autopistas inmensas de 4 carriles de ida y 4 carriles de venida en esta parte accidentada. Entonces gastan más al inicio, pero es de mucho beneficio para la población a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿no? Eso es lo que nosotros acá no pensamos así, ¿no? Nosotros pensamos a lo mucho a 5 años, pero los países piensan a mínimo 20 años, ¿de acuerdo? Y hacen túneles, y al costado pasa la vía férrea, ¿no? Para los trenes. Eso lo viví entre Madrid y Barcelona, porque un amigo vivía cuando viajamos, ¿no? Para la maestría viajamos, teníamos que hacer 2 cursos internacionales. Uno lo hicimos en Madrid, otro lo hicimos en Barcelona. Y un amigo que vivía en Madrid me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero viajar contigo a Barcelona, vamos en mi carro. Y nos fuimos en su carro y manejé más o menos 3 a 4 horas su carro, ¿eh? Y eran unas pistas, una que eran bien hechas, eran como una alfombra, ¿no? No eran como acá a veces van por las pistas y van saltando el carro, ¿no? Ahí no, era planísimo. Y eran 4, si no me equivoco, eran mínimo 4 o 6 carriles de ida y 6 carriles de venida. O sea, manejaba libremente, ¿no? Entonces, me acuerdo, me asusté porque iba a 160 kilómetros por hora. Era un carrito normal, ¿no? No era un carro de alta velocidad. Y frené, le dije, no me estoy yendo a mucha velocidad, no, me dijo. Tú acabas a menos de 120 kilómetros y te ve la policía, te para, porque esta es una vía rápida.
tú quieres ir a menos velocidad, ponte al costado, porque se supone que vas bajando la velocidad para salir a otra ruta. Pero en esta vía principal, tú tienes que manejar de 120 kilómetros para arriba. Entonces le digo, o sea, yo me estoy yendo a 160 kilómetros. Es normal, es normal. Y no se siente. Una, porque son directas. No se siente. Una, porque son directas. Y la otra es porque está bien hecha la pista. Y la otra es que no estoy viendo que me va a cruzar o me voy a cruzar con algún ómnibus, no, porque son 6 carriles de ida, 6 carriles de venida. Por otro lado, por el costado, ¿no? Entonces son países que están bastante adelantados. Entonces, ya saben que no necesariamente la ruta más corta es la ruta más conveniente. Listo, ahora sí ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta de unos. Tienen que estar preguntando, porque yo no estoy, ¿qué hablo acá? Ayumi Mego, ¿está? No está. Malena Linares, ¿está? Tampoco. Presente, ingeniero. Ah, muy bien. Andy Jiménez. Presente, ingeniero Jiménez. Ana Paula, la delegada, ¿está? Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Alguna consulta, Ana Paula? ¿Se entiende? ¿No se entiende nada? De repente pues me preguntan. Ingeniero, me han estado preguntando acerca de las prácticas, si vendría el perfil longitudinal, curvas simples, verticales y horizontales. Nosotros deberíamos ir repasando eso para las prácticas. Ya. ¿O Miren, qué más o menos sería? Ya, para la práctica entra todo lo que se explica. ¿Ya? Ahorita por él no lo estoy todavía porque quiero terminar lo que es el trazo. Una vez que debemos terminarlo mañana o el próximo miércoles. Terminamos el trazo y yo les doy una ruta. Y les voy a decir más o menos lo que les di el año pasado. Rapidito ya. Entre Boquerón y Puente Chino es una ruta que siempre ha sido criticada. Acá está. Ajá, acá. Esto es. Es una ruta que es inestable, ¿no? Esta es la ruta entre Boquerón y Puente Chino. Entonces, hace dos años, vimos por los dos, por ambos lados. Les dije que 3 grupos hagan por este lado y 3 grupos por este lado. Y sacamos la conclusión que este lado es el más accidentado. Entonces esto se venía por acá, tenía que venir así, más o menos así. Y subía una montaña muy fuerte y llegaba con más kilómetros hasta acá. Y que esto sí era más conveniente, era más o menos así. Entonces, el año pasado les di solamente esta parte, a los 4 o 5 grupos que había. Entonces, ¿qué hacen? Primero, la ruta. Hay que hacer una poligonal. Luego, el diseño en planta. Luego, el diseño en perfil. Y finalmente, las secciones de toda la ruta. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya les voy a cambiar de ruta, porque ya 2 años vengo haciendo esto. Ahí se dieron cuenta sus compañeros que no era tan fácil hacer una carretera por otro lugar, como la mayoría de la población dice, no, hay que hacer la carretera por otro lugar todos los años. No era. ¿Por qué? Porque es más accidentada.
Entonces, para este año con ustedes ya les voy a ver otro trazo, ¿no? Ya no el mismo, ya estamos bueno, 2 años ya con el mismo trazo. Voy a verles otro trazo, ojalá lo tenga para la otra semana para que vayan avanzando. O sea, conforme avanzamos con la clase, por ejemplo, rutas, más adelante vamos a ver ya los trazos, entonces ustedes van a hacer su trazo. ¿Ya? Ahorita, como les digo, todavía no les doy porque no entramos a eso, pero ya la próxima semana ya podríamos estar coordinando qué grupos. ¿Ustedes tienen grupos? Eso también, Ana Paula. ¿Ya están los grupos formados? Todavía, ¿no? No, ingeniero. No Parece están. que todavía no terminan de formarse los grupos. ¿No terminan de qué? De formar los grupos. Ingeniero, Ya, comentó que usted nos iba a decir la cantidad máxima de estudiantes. ya. No, la cantidad máxima tienen que averiguar los delegados. Parece que son 30. Por grupo serían máximo 5. 4 es lo ideal, pero máximo 5. Por favor, Ana Paula, te encargas de eso, ¿ya? De que tus compañeros te alcancen su grupo. Es libre, ustedes vean con quién se juntan, los tengan en cuenta que las exposiciones, los trabajos son grupales y las exposiciones también. Si alguno de sus compañeros expone bien, buena nota para todo el grupo. Si no expone bien, baja nota para todo el grupo. Entonces tienen que ver con quién hacen su grupo. Entonces, Ana Paula, por favor, tus compañeros que te alcancen sus grupos. Ingeniero, disculpe, al que va a exponer, ¿usted lo va a elegir, ingeniero, o el grupo es Yo lo elijo. designado? Yo lo elijo. Yo lo elijo. Ya, pues ponen 2, máximo 3, pero yo lo elijo. Se supone que están preparados. Entonces quedamos así les voy a dar plazo hasta el próximo miércoles para que me alcancen su grupo, pero si ya lo tienes antes, me lo envías al WhatsApp, ¿no? Grupal que tenemos con su delegado también. Entonces, me envías los grupos, ¿ya? De esa manera, entonces yo le digo, grupo 1 va a ser tal trazo, grupo 2 de tal lugar, grupo 3, así, de esa manera. Serían más o menos 6 grupos, ¿no es cierto? Son como 30, serían más o menos 6 grupos. Pero esos grupos así quedan, ¿ah? No permito después, no, que yo ya me desintegré, no, eso no está permitido. Para todo el curso, así queda el grupo. El que se sale ya no tiene grupo. Por eso piénsenlo bien, les doy una semana para que formen sus grupos. ¿Listo? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Listo, alumnos, ahí nos quedamos. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.